24/7. Noticias con Aurelio Peña. Querétaro 24/7. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como @Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Entrevistas, lo más destacado de la semana. Escucha de nuevo a Aurelio Peña con los personajes que dieron nota en los últimos días. Sábados y domingos en sus 3 horarios, 5, 7 y 9 de la noche, solo por Querétaro 24/7. PM. Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Las 7 de la mañana con 1 minuto, nada más solamente como parte del contexto de la información que vamos a referir en un momento más, el tema Venezuela, que obviamente pues ha dado mucho de qué hablar. Algunos han señalado que ha provocado una división a nivel internacional, incluso las reacciones del gobierno norteamericano por un lado y por otro del gobierno ruso, pues en estas latitudes incluso ha generado pues que se polaricen algunas posiciones importantes, sobre todo para resolver y atender estas cuestiones que tienen que ver hoy por hoy con lo que ocurre allá en el hermano país de Nicolás Maduro, por cierto, y en una propuesta que hizo el gobierno mexicano, dice que acepta un diálogo siempre y cuando haya una mediación de países como México, y por otra parte, la Organización de los Estados Americanos, ahí en esta organización hay 16 países que han rechazado ya la presidencia que supuestamente encabeza, digo supuestamente encabeza porque hay diferentes voces de diferentes sectores sociales allí en Venezuela que señalan que Nicolás Maduro pues no se le puede considerar como el presidente que realmente representa o debe representar las instituciones de aquel país. Nicolás Maduro pasó de ser de una democracia a una flagrante dictadura, reiteran también diferentes voces, sobre todo y especialmente de ciudadanos, de venezolanos, que por cierto han tenido que salir a otros países, a otros lugares para desarrollar sus actividades profesionales y también pues para encontrar alguna opción para su propia familia. Voy a enlazarme además con un ciudadano venezolano, está en México, específicamente también en Querétaro, trabajando y haciendo algunas labores importantes. Es ingeniero civil, uno de los profesionales más destacados y distinguidos a nivel internacional en el tema de la mecánica de suelos. Y bueno, en estas cuestiones laborales no está específicamente hoy por hoy en Venezuela. Sin embargo, hay temas que tenemos que también resaltar el día de hoy. Mi querido Freddy Sánchez, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aurelio, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por este contacto. Un gran saludo para toda tu gran e importante audiencia. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Freddy, por tomarnos la llamada. Yo entiendo que la situación obviamente en Venezuela es complicada. Desde tu perspectiva, digamos, como ciudadano, como padre de familia, como profesional incluso, ¿qué está pasando hoy por hoy en Venezuela y cómo lo debemos entender aquí en México? Sí, es un proceso bastante difícil. Ya Venezuela tiene 20 años, un poco más sufriendo el chavismo. Sí. Después de la muerte de Chávez, pues bueno, le sucedió Nicolás Maduro, que terminó su sexenio, pero antes de terminarlo, llamó a unas elecciones, que no son aceptadas ni por la mayoría de los venezolanos, ni tampoco fueron aceptadas internacionalmente, porque primeramente fueron convocadas por un organismo puro, que es la Asamblea Nacional Constituyente, y luego no se dieron las debidas garantías, apresaron a varios opositores importantes, o los exiliaron, o los
desvincularon de sus derechos de ser electos y bueno, entonces se presentó en unas elecciones con unos números que supuestamente ganó, con un Consejo Nacional Electoral totalmente con gente de él y bueno, luego salieron esos resultados y al terminar entonces el 10 de enero de 2019 su mandato, entonces la Asamblea Nacional, que es el equivalente al Congreso mexicano, que fue electa en 2015 por una gran mayoría de venezolanos y que está dominada por la oposición, pues decidió aplicar los artículos constitucionales al ver que está la vacante de Nicolás Maduro, que su elección no es válida. Entonces, aplicando los 3 artículos de la Constitución venezolana, se como presidente interino de Venezuela para llamar a elecciones lo más pronto posible. Claro. Antes de hacer eso, pues se consiguió apoyo internacional. Luego, el 23 de enero, con una fecha muy importante, histórica para la democracia venezolana, convocó a unas marchas en todo el país, inclusive tuvieron repercusiones internacionalmente, y se dio un baño de pueblo, la gente salió pues a protestar en Estados Unidos contra Maduro y a favor de Guaidó, que es el nuevo presidente, y en ese momento entonces seguramente no se autoproclama, como han dicho muchas dependencias de noticias, etcétera, o sea, porque no es ilegítimo, es simplemente está cumpliendo la Constitución, de juramentarse según el artículo 233 de la Constitución venezolana. Para darle continuidad a esto, calmar el vacío llenar el vacío de poder y llamar a unas elecciones lo más pronto posible. Claro. En este esfuerzo entendemos, y yo platicando con algunos, además venezolanos también aquí en México y en Querétaro, me comentaban, lo que pasa es que, y además hay que reconocer el tema de lo que puede ser la participación de Juan Guaidó, que obviamente es el presidente de esta Asamblea Nacional y que sería quien representa legítimamente las aspiraciones, las necesidades, la vocación democrática que hoy por hoy tendría que tener Venezuela, mi querido Freddy. Sí, completamente. Lo que pasa es que Guaidó es la cabeza de la Asamblea Nacional, pero realmente la Asamblea Nacional, como el único organismo en este momento en Venezuela que fue electo por el pueblo, es quien los representa según la Constitución y es quien debe llamar a las elecciones, unas elecciones libres, que todos tengan la oportunidad, que el voto sea directo y secreto, y poder volver a entrar en la democracia, pues hace tiempo dejamos el hilo democrático. Es una práctica que tuvo, desde Chávez. Por ejemplo, ojalá México nunca pase, que, por ejemplo, Chávez pierde una gobernatura de un estado, a esa gobernatura pues no le gusta el nuevo gobernador que eligió el pueblo, entonces le pone un gobierno paralelo, representante de él, y le va dando recursos, lo va minando hasta que lo destruye, y así empezó con las alcaldías, luego las gobernaturas, y hasta que se dio el poder al perder la Asamblea Nacional, poner una Asamblea Nacional paralela. Entonces, es una costumbre de estos gobiernos, pero precisamente llegó la oportunidad de hacerlo. La oposición finalmente, luego de fallar muchas oportunidades, Venezuela estaba en el piso con todas las esperanzas perdidas, y ahora resurge de esta manera tan fuerte, y esto ya es irreversible, porque Rusia va a tener que terminar aceptando, como le dice China, ¿no? China dijo, no me meto en este problema, sus intereses de China están resguardados, sus intereses económicos de Venezuela, y Rusia al final va a tener que ceder, y al ceder Rusia, pues todos los pocos países que están apoyando a Maduro, harán como un deslave. Pues, Ahora dime, Freddy, te escucho. Un gran número de países internacionalmente, Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea, apoyando completamente a Guaidó, porque, es lo constitucional. Maduro tarde o temprano va a tener que dejar el poder. Lo único que tiene ahorita es la represión, matar personas, matar a venezolanos, que es lo que está ocurriendo ahorita. Y esperamos que esto se sea lo más pronto posible para que podamos nosotros seguir el camino
a la democracia. Ahora, te debo preguntar, en tu vida personal, yo entiendo, tú eres un profesional, eres un ingeniero civil también muy destacado, reconocido a nivel internacional, experto en mecánica de suelos. ¿Qué haces en otros países y por qué no estás en Venezuela? ¿Y cómo está el tema de tu familia, mi querido Freddy? Gracias, Aurelio, por esos conceptos. Bueno, sí, yo soy ingeniero venezolano, y me gradué de ingeniero allá, pero vine a México en el 94 hasta el 98, estudié una maestría de mecánica de suelos en la UNAM, y luego me quedé trabajando como investigador, ahí ayudante investigador, y siempre estaba obligado a México, a pesar de que regresé a Venezuela a trabajar, trabajando en el área de las carreteras y la geotecnia vial. Yo soy investigador y tengo varias publicaciones, inclusive con el Instituto Mexicano del Transporte, que está ahí en San Sandila, en Querétaro. Y bueno, comúnmente voy ahí a hacer investigación, a dar cursos, a recibir capacitación, a compartir. Entonces, bueno, el lugar, yo aguanté 20 años en Venezuela, todo esto en la vista, y hasta que ya no pude más, que ya la situación económica, ya he hecho yo de todo lo legal, todo lo bueno posible para poder sostener a mi familia, pero ya la inflación de 1% anual ya me superó abiertamente, y entonces conseguí una oportunidad en México desde hace mucho. Aquí querían que yo me viniera y bueno, cuando tomé la decisión, me invitaron a Guadalajara a dar una plática en un congreso importante de la Asociación Mexicana de Ingenieros de Vías Terrestres. Y ahí apareció la oportunidad de trabajo, la acepté, regresé para unos trabajos de consultoría y aquí me quedé. Ya tengo prácticamente un año trabajando aquí en México. Me siento muy a gusto porque he recuperado mi carrera profesional. De verdad que siento que estoy dando y puedo dar todavía mucha contribución a la ingeniería mexicana. Y bueno, y estoy esperando que mi familia pueda venirse. Seguida me dio los documentos para trabajar aquí de forma legal, la residencia temporal, y bueno, lo que falta en Venezuela es conseguir las prórrogas de los pasaportes de mis 3 niños. Tengo 3 niños, de mi señora, y bueno, hasta no tenerlas, pues no pueden venir para acá. No pueden venir. ¿Y tienes alguna esperanza, alguna posibilidad real de que ellos puedan reunirse en algún momento contigo aquí en México para poder continuar con su vida, mi querido Freddy? Sí, yo aquí lo tengo todo preparado. Y también allá solo es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente se está yendo y los organismos que emiten estos documentos están desbordados. Entonces, bueno, claro, hemos hablado con gente para que pueda acelerar estas cosas, pero bueno, está tomando el tiempo. A veces me siento más desesperado, a veces más tranquilo. Pero aprovecho esta oportunidad para agradecer tanto a México. Yo llegué aquí en el año 76, cuando mi papá vino a hacer su maestría en la UNAM también, y luego regresé pues en el 94, hice una gran cantidad de amigos mexicanos que hoy me reciben acá y me atienden, y me han hecho sentir de maravilla. Aquí nunca me ha faltado absolutamente nada. No se trata de dinero, porque gracias a Dios he tenido trabajo y la manera de poder enviar un dinero a mi familia, de vivir aquí decentemente, pues. Pero ese apoyo, esa atención, esa camaradería, eso es invaluable. Yo soy una persona privilegiada, muy privilegiada de haberme venido aquí a México, y aprovecho esta oportunidad de agradecerles a todos. No, siempre bienvenida gente como tú también, gente que además reconoce y agradece este tipo de situaciones. Finalmente te tengo que preguntar, Freddy Sánchez, un tema que me parece importante. El gobierno mexicano ha decidido respaldar, de algún modo, dice en la política de no intervención, bueno, pues reconocer, incluso hoy se habla de la posibilidad de algún diálogo en Venezuela mediado por el gobierno mexicano. ¿Qué crees tú, o lo que está haciendo el gobierno mexicano realmente es algo que favorece a lo que los venezolanos en un momento determinado estarían pidiendo desde Venezuela para México? Bueno, sí, realmente es algo que no te voy a mentir, Aurelio, nos ha pegado mucho. Pero sin embargo, en estas ocasiones las personas piensan, oye, pues México, el sentimiento del pueblo mexicano que nos ha hecho sentir en varias ocasiones es completamente diferente, pero entendemos que la política
es una cosa y a veces el sentimiento del pueblo es otra. Sí. Lo que yo sí consigo es que dentro de poco, pues, porque cada vez se están sumando más apoyos a la causa de Guaidó. México, como cualquier otro país del mundo, no le va a gustar quedarse solo en una posición aislada, porque por más que se tenga una ideología o lo que sea, realmente internacionalmente no conviene quedar así de mal. Sí. Y bueno, posiblemente a su modo, México podrá enmendar esa posición inicial, pues que bueno, yo no me atrevo a calificarla de ningún tipo, al contrario, respeto a los mexicanos, a sus decisiones democráticas en mayoría, les deseo el gran éxito para este país. Yo no vine para acá y ni modo que no les desee el éxito con un cariño tremendo. De la felicidad de México es nuestra felicidad. Sí. Pero sí, esa es mi visión, que dentro de pocos días, cuando esto ya finalmente ocurra el desenlace, pues bueno, ya México pueda emitir una opinión un tanto diferente. Lo bueno es que no lo apoyaba abiertamente, eso no lo esperaríamos, y esta posición que deja lugar a la ambigüedad, pues claro, a mí me da en el corazón una esperanza que al final se van a decantar por apoyarme. Pues mi querido Freddy Sánchez, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para poder hablar y conocer un poquito la otra perspectiva de lo que tiene que ver justamente con lo que en algún momento se llamó en los ideales bolivarianos la tierra prometida, de lo que pensaban también en una tierra de libertad, de respeto, donde los pueblos pudieran realmente pues hacer valer sus propios derechos, los derechos humanos, el imperio de la ley, como fue, por qué no decirlo, el sueño bolivariano que creo yo tendríamos que releer por lo menos en América Latina, mi querido Freddy Sánchez. Muchas gracias, estimado Aurelio. De verdad agradecido. Gracias por tus conceptos, por la preocupación por Venezuela. Bueno, Dios le pague grandemente a México, a esta hermosa tierra. A ti te felicito por tu programa y un gran abrazo para toda tu amable audiencia. Igualmente, te mando un abrazo, hermano latinoamericano, hermano querido, y estamos a la orden como siempre también aquí en Querétaro. Un saludo y como siempre, gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias, es Freddy Sánchez, es un ciudadano venezolano que usted ya escuchó la historia de cómo han sido por lo menos en este tipo de situaciones y que hoy tendremos que releer y replantear de lo que pueden ser justamente estos ideales bolivarianos para defender la causa de la dignidad, de la historia, de la cultura de las personas que en América Latina también tienen dignidad y tienen valor y tienen orgullo y quieren que obviamente haya este respeto como lo imaginó y como lo pensó en su momento Simón Bolívar, para hablar de la paz, hablar del amor, hablaba de la felicidad que deben tener las sociedades para que pudieran realmente encontrar la verdadera libertad. Bueno, son las 7 de la mañana con 17 minutos, 7:17, gracias por seguir con nosotros, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, si me permite, 238-3800, para que se ponga en contacto con nosotros, y también vía WhatsApp, a través del 442-586-1011, en Así Sucede Querétaro. Pausa, yo regreso enseguida.